dentro de lo que íbamos a preparar, bien, hicimos eso, ¿no? Es decir, que la gente participara y que votara qué es lo que le parecía más interesante. Y dentro de lo que parecía que era más interesante era hablar de la economía turca, de posibles problemas a la vista y poner un índice. Y lo que he hecho es poner un índice de lo que yo creo que tendría que ser un curso de inmobiliaria e inversión en REITs. Los jueves pues prepararé y haremos ese curso de inversión inmobiliaria e inversión en REITs. Lo dicho, completamente gratuito, y no significa que no vaya a preparar o vaya a intentar preparar pues estos temas y hacerlos, yo creo que sobre todo en Twitch con Jordi Yatcher, ¿no? Bueno, primero, he puesto digamos, en este gráfico un poquito la comparación, ¿no? Para darnos un poquito cuenta entre Turquía y España cómo estaríamos, ¿no? Por un lado estamos hablando que Turquía tiene 84, casi 85 millones de personas, ¿vale? Comparado con los 47 millones que estaríamos hoy por hoy en España, y digamos sobre todo su PIB, ¿no? Estaríamos hablando que tendría un PIB de unos $10.000 comparado con los $33.000, digamos, de España, ¿no? Es decir, que más o menos en población serían como un 70-80% más que en España. En cambio su PIB sería un tercio, digamos, del español, ¿no? Una de las cosas que me ha sorprendido, porque es sobre todo esta gráfica, ¿no? En el sentido de cómo la población turca se encuentra totalmente disparada, ¿no? Fijaros cómo en los años 60 andaban muy por debajo de los 50 millones digamos, de habitantes, y había mucha diferencia, por ejemplo, entre Alemania o incluso Rusia, y cómo hoy por hoy ya en población, Turquía ya tiene más población que Alemania, y con todo, uno de los números que también me ha sorprendido es la cantidad, digamos, de turcos que viven en Alemania, que es unas cantidades también que son bastante importantes. Es más, he visto datos en los que no quedaba nada claro cuántos turcos había viviendo en Alemania. O sea, que he visto en algunas fuentes que hablaban de alrededor de 2 millones, y en otras fuentes he llegado a ver fuentes de 4 millones de turcos que estarían viviendo, digamos, en Alemania, que es algo bastante sorprendente. Pero fijaros, la curva, digamos, de crecimiento bastante, digamos, lineal, ¿no? Es más, he mirado un poquito las previsiones de crecimiento de la población, y actualmente estaría creciendo a tasas de alrededor del 1%, pero estaríamos hablando que para el año 2050 la población turca llegaría a esos 97 millones, es decir, casi 100 millones, digamos, de habitantes. Si miráramos las estadísticas de la población que podríamos tener en Europa, respecto, por ejemplo, a Alemania, o la población que podríamos tener en España, o incluso la población que teníamos en Rusia, nos estaríamos encontrando que estaría una población, digamos, menguando claramente, ¿no? Entonces, yo creo que esa fuerza, pues yo creo que es algo, pues, digamos, bastante potente, ¿no? Tipos de interés actualmente en Turquía, un 14%. Y es una de las cosas que yo creo que ha sido más exótico, que podemos decir, ¿no? Y es que, sobre todo, Erdogan, que es el presidente, digamos, de Turquía, por sus huevos, digamos, dijo que para luchar contra la inflación lo que había que hacer es bajar los tipos de interés. Entonces, ¿qué es lo que coincidió? Pues que en septiembre del 2021, pues cogió y bajó los tipos de interés. De ese 20% más o menos que andaban, lo bajaron al 14%, ¿no? Era una forma de decir, es una forma de pelear contra la inflación. Como veremos, pues realmente no ha sido de gran éxito, que lo veremos en la siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado también? Que en Turquía, desde julio de 2019, se han cambiado 4 veces de gobernador del Banco Central. Es decir, que esto huele a que los problemas son bastante profundos, ¿no? Es decir, que estaríamos hablando que por mucho que Erdogan quiera pelear contra, digamos, la inflación, pues parece ser que esto no se ha cumplido, ¿no? Nos estaríamos encontrando con una economía en la que el déficit público es de un 3,7%, que a pesar de todo lo que estaríamos hablando de problemas que tienen, etcétera, un 3,7%. Fijaros que ojalá en España tuviéramos un 3,7% de déficit público, o por no hablar, digamos, la deuda pública. Fijaros, tiene una deuda pública de tan solo el 34,6% de deuda pública, y más o menos hoy por hoy
la mitad de esa deuda pública estaría en monedas fuertes, es decir, estaríamos hablando de euro o dólar, y la mitad más o menos de esa deuda pública estaría en liras turcas, ¿no? Entonces yo creo que estaríamos hablando de un país con una deuda pública pues, relativamente baja. Os he sacado en esta estadística un poquito los últimos años de crecimiento del PIB y a su vez las previsiones que hacía el Fondo Monetario Internacional de crecimientos del PIB desde el año 2022, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo creo que serían más interesantes es que, fijaros, estamos hablando de una economía que crece o crece, ¿no? Es más, estamos hablando de, fijaros, el tema del COVID que les ha infectado, que les ha pasado, pues que el año del COVID, en vez de crecer a tasas de un 3 o un 4%, pues realmente han crecido a unas tasas pues del 1,69% o del 0,89%, como podía pasar el 2019. Pero fijaros como el 2021, que todavía no estaban los datos acabados, estarían hablando de crecimientos del 8,9%, ¿no? Es decir, que estamos hablando de un país con una deuda pública corta, con un déficit público relativamente corto también y con un crecimiento del PIB bastante elevado. Es decir, que estaríamos hablando de un país en crecimiento, ¿no? Inflación, ¿no? Último dato que han dado de inflación actualmente, 54,4%. Un auténtico récord histórico en los últimos 20 años. Sobre todo se ha venido afectado claramente por la subida del petróleo, pero realmente estaríamos hablando que la inflación no es algo que sea solo por el petróleo, sino que ya venía subiendo desde hace tiempo, ¿no? Para el presidente, para Erdogan, la culpa es un tema de geopolítica y los precios mundiales, y como buen político, o sea, yo no estoy metiéndome ni con el político Erdogan ni con otro político, la culpa lo tienen los demás. Nosotros nunca tenemos la culpa, ¿no? Otro dato es la inflación de precios industriales, por ejemplo, de producción, cómo estaría creciendo a un 105%, ¿no? Bien, en el gráfico que os muestro podéis ver cómo, digamos, la inflación, digamos, ha ido creciendo, ¿no? O sea, es decir, que no estamos hablando de una inflación que sí, que ha subido de manera potente por la crisis ucraniana y también por otra serie de procesos, pero era en proceso de crecimiento, ¿no? O sea, fijaros que no estamos hablando de una inflación interanual pequeña, ni muchísimo menos, ¿no? Fijaros, en la barrita estaríamos inflaciones de mes a mes, ¿no? Nos encontraríamos, por ejemplo, que en la actualidad la inflación estaría creciendo a tasas de un 10,5% mensual. El mes anterior habían crecido a tasas de un 14%, ¿no? También una de las cosas digamos que he podido ver y no he podido sacar tanta información es el crecimiento de los salarios, ¿vale? Que es una de las variables que veía, ¿no? No he podido sacar tanta información. Una de las informaciones que veía era que los salarios no estaban subiendo ni muchísimo menos a la inflación y que los crecimientos de los salarios estaban muy cerca, alrededor del 20%. ¿Qué es lo que pasa? Que si los salarios te crecen un 20% y te estás encontrando que tienes una inflación del 54%, pues realmente nos estamos encontrando que la pérdida de poder adquisitivo de la población turca es muy potente, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, ¿no? Nos estamos encontrando con una economía turca con crecimientos, a pesar de tener unas variables macroeconómicas que se ven claras que están desajustadas, con una inflación, como comentaba, del 54% y con unos tipos de interés del 14%. ¿Qué es lo que conlleva todo esto? Pues realmente una depreciación clarísima de la lira turca, no se llama libra, perdón, de la lira turca respecto al euro. Y como no, si lo haríamos respecto al dólar, pues la bofetada todavía es mucho más potente de lo que digamos estaríamos hablando, ¿no? En Turquía la guerra ruso-ucraniana pues está afectando de manera clara. ¿Por qué? Primero porque un porcentaje importante del gas es ruso, el 34% en la actualidad. Segundo, tienen relaciones comerciales muy bestias. Por ejemplo, unas cosas que me ha sorprendido es que Rusia y Turquía están construyendo una central nuclear en Akuyu. No lo conocía, o sea, personalmente. Luego estaríamos hablando que Turquía sería uno de los países más preferidos, uno de los principales destinos turísticos de los rusos, y
lo que no queda nada claro exactamente en la situación que queda de Turquía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un país que quiere entrar a la Unión Europea, lleva muchísimos años queriendo entrar a la Unión Europea, pero con estos desajustes macroeconómicos es directamente imposible. Primero, por desajustes macroeconómicos. Luego, segundo, estaríamos hablando de un país que pertenece a la OTAN, ¿no? Es decir, que estaría más cerca de la OTAN que de Rusia, pero desde el punto de vista económico, incluso en cierta manera por esas fronteras tan cercanas que pueden tener, estaría mirando muchísimo, digamos, a Rusia, ¿no? Estaríamos hablando, yo creo que del país más bisagra que podemos encontrarnos respecto a la Unión Europea y digamos Rusia, ¿no? Es algo que pues yo creo que no nos damos cuenta de esa posibilidad de bisagra, ¿no? Y bueno, y desde el punto de vista de la Unión Europea estaríamos hablando de un país que es claramente estratégico, como se vio en el tema de los refugiados sirios, ¿no? Entonces, un poquito, esta sería un poco, digamos, la idea. O problemas que puede tener la economía turca, claramente es el tema de los sueldos que no están subiendo adecuadamente a la inflación. Y esa pobreza puede conllevar a que realmente puedan tener bastantes problemas, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran baza que yo no sé cómo Erdogan va a poder solucionarla. ¿Por qué es importante para España-Turquía? Estaríamos hablando de un comercio bilateral entre Turquía y España que ha ido creciendo de manera potente en la última década. Es decir, que estamos hablando de un país que hace 10 años pues estaríamos hablando de unos 5.400 millones de intercambios, que realmente no es tanto, hasta los 12.000 millones que hoy por hoy habría de intercambios comerciales entre Turquía y España. Es decir, que en menos de una década se ha más que doblado, ¿no? Entonces, fijaros cómo es un país que estas relaciones cada vez son, digamos, más potentes, ¿no? 12.000 millones ya empieza a ser cantidades más o menos importantes y sobre todo, fijaros, el crecimiento, ¿no? Más que doblar en estos 10 años implica crecimientos de intercambios del 10, 11, 12%, ¿no? Estos intercambios, ¿por qué se producen? Porque realmente hoy por hoy Turquía es un país realmente barato, ¿no? Es realmente barato para las empresas y por eso las empresas están entrando, ¿no? Dentro de todo eso, ¿no? Turquía hoy por hoy es el quinto lugar entre países que no forman parte de la Unión Europea, por detrás de China, Estados Unidos, Reino Unido y Marruecos. Sería uno de nuestros mayores socios comerciales, más que otros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, que tenga problemas Turquía porque en algún momento puede haber un estallido social por esas debilidades macroeconómicas y que simplemente es que la gente está perdiendo un poder adquisitivo bastante potente, pues yo creo que a España nos va a afectar claramente, ¿no? Desde 2002, pues España ha invertido 10.000 millones de dólares y cerca de 800 empresas, pues también en Turquía, ¿no? Entre las mayores inversores, BVA, Mafre, Grupo Antolín, Gestam, Ficosa o Roca, ¿no? Entonces, actualmente el BVA está haciendo una OPA por el 100% del Garanti. ¿Y qué es lo que pasa? Que si consigue ese 100% en la OPA, pues empezaría a representar un 26% de su beneficio. Es decir, que 1 de cada 4 euros, digamos, de beneficios vendrían de Turquía. Y también, en cierta manera, posiblemente nos encontraríamos que ante un default masivo, un cambio de la lira, etcétera, que podría pasar, ¿por qué no?, en Turquía, pues nos podríamos encontrar que realmente la solvencia del BVA sería más que puesta en entredicho. Mafre, hoy por hoy, estaría sobre todo en la parte de Eurasia como su parte importante. En los últimos datos que hemos tenido, Eurasia habría significado que habría bajado su resultado y que incluso pues habría tenido alguna pérdida, ¿no? Incluso fijaros, ¿no? Estaríamos hablando que habría representado hoy por hoy un 100,9% digamos de su margen. Es decir, normalmente las empresas de seguros ganan poniendo unas provisiones técnicas del 100%, es decir, que calculan, dicen, pues me va a costar, imagina, 2.000 millones de euros todos los seguros. Y ellos lo que ganan es esa diferencia, ¿no? Es decir, que a partir de unas provisiones técnicas del 100%,
esa empresa de seguros pierde y por debajo es lo que ganan, ¿no? Fijaros, estaríamos hablando que en Iberia Mapfre ganaría muy poquito, en Brasil sería un mercado que tiene un margen más o menos potente, en Latinoamérica Norte, que sobre todo estaríamos hablando de México, tendría un cierto margen de 5,4 puntos, pero fijaros, en Eurasia sería una máquina, digamos, de perder pasta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay? Pues que hay muchísimas probabilidades de que Mapfre salga de Turquía. ¿Por qué? Por la elevada inflación y los tipos de interés que destruyen el negocio, ¿no? Yo creo que aquí tampoco es que vea un gran problema, ¿no? O sea, que pensaba, digo, igual puede ser afectada, pero claro, ridículo comparado con lo que antes hablábamos, el 26% de posible negocio que puede representar Turquía. Gestamp, que sobre todo, pues bueno, cuenta con 3 fábricas en Turquía de 105 plantas. No hay una diferenciación por países desde el punto de vista de facturación, o no la he visto en sus resultados, y serían sobre todo esa parte de empresas asiáticas. Estas, pues lo que he visto es que van bien, o sea que tampoco yo creo que hay tanto problema, y sobre todo estaríamos hablando que estas 3 plantas pues tan solo pueden representar alrededor del 3%, que es algo que tampoco es significativo. Es decir, que mañana hay un problema potente en Turquía y esto, pues sí, es una putada para Gestamp, pero no va a ser el final para Gestamp. ¿Qué pasaría si en España llegáramos a tener un 54% de inflación? ¿No? ¿Qué pasaría en España? O sea, es que no tengo ni idea, es más. Y no es que teníamos los tipos de interés al 14, sino que los tenemos al 0, ¿no? No sé, o yo soy el único que está pensando que me da miedo que llegamos a finales de este mes y ver la inflación que podemos tener en España.